Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Baby-led weaning, alimentar a los bebés sin purés ni papillas. ¿Es una moda? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué hacemos? El episodio de esta semana está patrocinado por el curso de escritura creativa de la editorial 4 Hojas. Es un curso online pensado para niños y jóvenes de entre 8 y 13 años. Su objetivo, despertar su interés y motivación por la lectura y la creación literaria y ofrecer una alternativa más a su tiempo de ocio. Las actividades propuestas buscan favorecer el desarrollo lingüístico, emocional, cognitivo y social y desarrollar la imaginación y enriquecer su conocimiento y su lenguaje, ampliando así la comprensión del mundo que les rodea. Y si a ti también te apetece, Editorial 4 Hojas te ofrece también cursos de escritura creativa para adultos con o sin tutor personal. Entra en la web editorial4hojas.com/formación. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Crianza Pacífica. Vamos a hablar del baby-led weaning. Es este método que se ha popularizado hace unos años, que consiste en alimentar a los bebés sin purés ni papillas, es decir, con la comida entera, con trozos de comida. ¿Por qué hablamos de esto? Pues es una petición que me habéis hecho. Lo tengo apuntado en mi lista de temas desde hace casi un año y la verdad es que no me apetecía porque es un tema que, desata pasiones. Si no conoces el método del baby-led weaning, no lo voy a explicar todo, solo voy a decir que sus proponentes dicen que estamos hablando de la introducción de la alimentación en bebés lactantes, ¿no? Cuando pasan de tomar lactancia exclusiva a incorporar otro tipo de alimentos que normalmente, lo de normal lo ponemos entre comillas, lo que se hace es pasar a alternar la lactancia, bien sea artificial o sea natural, con las papillas o los purés que pueden ser caseros o pueden ser prefabricados. Entonces, este método aboga por no usar purés ni papillas, por no usar comida machacada y propone que se tienen que dar 4 requisitos para que puedas empezar a darle este tipo de alimentación al niño. El primero es que el bebé se sostenga sentado solo, pero no solo que se sostenga, sino que llegue solo a la posición de sentado, que tenga la autonomía y la fuerza física suficiente, el control sobre su tronco, como para incorporarse, ponerse en posición de sentado y mantenerse sentado sin caerse. El segundo requisito es que haya perdido el reflejo de extrusión, que aunque suena así como muy raro, es ese reflejo que tienen todos los bebés que hace que escupan cualquier cosa que les llegue a la boca. Cuando al niño le llega algo a la boca, lo normal, lo natural es que lo escupa. Es un acto reflejo, no lo escupe porque quiera escupirlo, sino que porque no puede hacer otra cosa. Entonces los niños, alrededor de los 4, 5, 6 meses, van perdiendo ese reflejo y entonces eso nos indica que están preparados ya para tragar los alimentos. El tercer requisito es que sea capaz de agarrar la comida con su propia mano y llevársela él mismo a la boca. Esto no es fácil, ¿eh? Agarrar la comida, que no se te caiga con tus manitas pequeñas y torpes y llevártela hasta la boca y acertar con la boca, madre mía, es una pasada.
El cuarto requisito es el más obvio quizá, y es que el niño tenga interés por la comida. No hay que forzar nunca a un niño a comer, y mucho menos a un bebé que ya está alimentado por la lactancia. Este método se recomienda a partir de los 6 meses, porque antes lo ideal es que la lactancia sea exclusiva. Es decir, el bebé hasta los 6 meses se alimenta, en teoría, solo, únicamente, exclusivamente de leche. Y a partir de los 6 meses, si cumple estos 4 requisitos, puedes empezar a introducir la alimentación. Luego hay otro tipo de requisitos o recomendaciones, como que introduzcas los alimentos solo de uno en uno cada vez, que no introduzcas varios a la vez. El sentido de esto es porque si tiene alguna reacción alérgica y tú le has dado 3 alimentos diferentes, no vas a saber cuál es el que le produce la reacción alérgica. Entonces, yo no sé por qué hay interés en que yo hable de este tema. Yo no sé por qué a veces me escribís para preguntarme qué me parece el método, o que si lo he hecho, o que si lo recomiendo. Yo no soy quien para recomendar ni para dejar de recomendar. Luego os voy a contar mi experiencia, pero sí voy a decir que el Baby-led weaning tiene una cosa buena, y es que el Baby-led weaning no, el hecho de que este método se haya popularizado tiene una cosa buena, y es que ha hecho que mucha gente se replantee la costumbre de dar papillas a los niños, que especialmente los potitos prefabricados no son para nada lo más saludable, pero además, aunque la papilla sea casera y sea todo natural, el formato, el hecho de que sea una papilla y que no sea sólido, impide que el niño aprenda a gestionar el alimento en su boca, que al final es lo que queremos. De hecho, muchos de los atragantamientos que suceden alrededor de los 2 años se dan en niños que fueron alimentados a base de purés, y que luego, cuando se les empieza a dar la comida entera, es que no han practicado. Su lengua no tiene la fuerza necesaria y no tienen la práctica de cómo se mastica y en qué momento podemos pasar a tragar ese alimento. Entonces ahí es donde muchas veces surge el problema. No digo ni mucho menos que todos los atragantamientos se den por esta causa, pero sí es algo a tener en cuenta. El hecho de que le demos un tipo de comida u otra, no es solo que sí, que a lo mejor para el padre es mucho más fácil darle una papilla y es todo más limpio y es más rápido y te aseguras de que el niño así tiene todo el alimento que necesita. Pero es que si tú piensas a largo plazo, y ni siquiera tan largo, es a medio plazo, si piensas algo más allá de tu objetivo inmediato de que el niño coma, que esté alimentado y que acabemos pronto y que no ensuciemos toda la cocina, si piensas un poco más allá de eso, tú lo que quieres, si quieres que el niño esté alimentado, pero quieres que aprenda a comer sólidos, quieres que aprenda a masticar y a tragar, porque es importante y porque no hacerlo bien es peligroso. Pero el método, la popularidad del método tiene una cosa mala en este y en cualquier otro tema. Cuando tú tomas algo que se ha hecho toda la vida, porque lo de dar comida entera se ha hecho toda la vida, cuando tú tomas algo que es, digamos, tradicional, normal, común y corriente, que lo hace la gente sin que se lo diga ningún experto, sin conocer la base científica detrás de eso, sin requisitos, sin nada, pero cuando tomas eso y lo conviertes en un método, la gente, por lo general, tiende a seguir las normas del método, porque el que ha escrito el método es el experto que me dice cuáles son las normas que tengo que cumplir para hacerlo bien. Y entonces te centras más en seguir las normas que en guiarte por el sentido común, y no solo por el sentido común, también por la finalidad del método, que es lo que decía antes, que la finalidad es que el niño aprenda cómo gestionar el alimento en su boca. Esa es la finalidad. La finalidad no es, voy a cumplir para hacerlo bien, como cuando la gente portea porque es lo cool o porque ahora se supone que es lo mejor. No, tienes que ir un poquito más allá. Es como, me vais a perdonar el símil, pero es como cuando el Código Civil dice
que las leyes se interpretarán atendiendo a su sentido y finalidad. Es el espíritu de la ley lo que tenemos que tener en cuenta. Y esto es lo mismo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la finalidad? ¿El objetivo es ver si tú has cumplido todos los requisitos? ¿O el objetivo es que el niño coma los alimentos que come el resto de la familia y que aprenda a gestionarlos? Y así es como te encuentras cuando conviertes algo completamente normal en un método y encima el método se populariza. Es como cuando te empiezas a encontrar con madres agobiadísimas, pero no diré traumatizadas porque el trauma es una cosa muy seria, pero madres que realmente se sienten culpables y se sienten mal porque le dieron comida al niño una semana antes de cumplir 6 meses. Como si el día que cumplen 6 pasara algo mágico, que les cambie el sistema digestivo o no sé, ¿qué pasa el día que cumplen 6? ¿Por qué el día que cumplen 6 les puedes dar un trozo de plátano y 3 días antes no puedes? ¿Pero qué barbaridad es esa? Mi experiencia es que los niños siempre han comido comida entera. O sea, yo lo he visto en mi familia, me parece lo más lógico que si tú tienes comida disponible en tu cocina, que le des un trozo de pan al niño o lo que tengas en el plato en cuanto el niño muestre interés. Se ha hecho siempre se ha hecho. Y se les han dado trozos de pan a bebés de 6 meses y no ha pasado nada. Entonces, yo con el mayor, yo en esa época, yo no sé cuándo se desarrolló este método, no sé en qué año se publicó el libro, pero cuando nació mi hijo mayor yo no lo conocía, no sé si ya estaba publicado, pero si lo estaba a mí no me había llegado. Es verdad que yo tampoco investigué nada sobre el tema, o sea, nunca se me ocurrió buscar información de cómo alimentar a mi hijo, para nada. Pero para nada, no se me ocurrió buscar libros, ni conferencias, ni cursos, ni expertos, ni nada. Yo hice lo que me decía el sentido común, lo que me decía la intuición y lo que yo había visto en mi entorno. Entonces yo al mayor le empecé a dar comida bastante antes de los 6 meses y le daba la comida entera de lo que yo tenía en el plato, de lo que tenía disponible por casa. Y si ese día había puré, pues ese día puré, que esa es otra. Hay gente que por seguir el método, entonces la familia deja de comer purés, porque como el bebé no puede comer purés, no es que no pueda comer purés, porque un día le des puré no pasa nada, igual que un día le puedes dar sopa, no pasa nada. Pero cuando nació el pequeño, ahí sí descubrí el método. No lo busqué porque no tenía ningún interés ni ninguna necesidad. Pero ahí descubrí que existía este método. ¿Y qué pasó? Pues que no cumplí las normas y me atacaron por eso, porque además lo hice públicamente, porque hice un par de vídeos donde enseñaba cómo el niño estaba empezando a comer. Yo lo hice como hago todos los vídeos familiares que yo hago, todos los posts o todas las entradas en Instagram que yo hago contando parte de mi vida familiar. Yo lo hago por si puedo inspirar a alguien, por si le puedo dar ideas a alguien, por si le puedo quitar la culpa a alguien. Yo quiero mostrar que todo esto es mucho más simple, que creo, voy a hacer un aparte ahora, creo que tenemos un exceso, tenemos una saturación de expertos, de métodos, de cursos, de libros, de pautas, que al final no podemos disfrutar de la crianza. No podemos disfrutar de la crianza. Y yo he tenido gente en asesorías que les he dicho, mira, olvídate de todos esos cursos que has comprado, deja de leer libros, deja de seguir ciertas cuentas y empieza a disfrutar de tus hijos y hacer lo que a ti te nazca de dentro. Entonces yo hice un vídeo, está en mi canal de YouTube, lo podéis buscar. El niño no tenía todavía 6 meses, yo creo que no le faltaba mucho, pero la cuestión es que no había cumplido los 6 meses, no se sostenía solo por completo y además la fruta se le escurría. Él sabía cogerla, se la sabía llevar a la boca, acertaba con la boca, pero se le escurría. Pero es que vamos a ver, que no es un trozo de pan. Es que hay frutas, en su caso creo que era una fresa lo que estaba comiendo, que tiene mucho jugo y es resbaladiza.
y se te cae también a ti que eres adulto. Entonces yo salía en el vídeo sujetándole la mano al niño. No porque el niño no fuera capaz de coger la fruta y llevársela a la boca, sino porque se le estaba escurriendo porque tenía muchísimo jugo. Y ahí me dijeron, bueno, de mala madre por arriba, eso lo primero, por lo que yo le estaba haciendo a mi hijo, que era una inconsciente, pero que además era una irresponsable porque lo hacía públicamente y entonces daba mal ejemplo y que eso era muy peligroso y básicamente que mi hijo se iba a morir atragantado y todos los niños estaban en peligro. Esa fue la primera vez que intentaron denunciar un vídeo mío sin éxito. Pero bueno, en fin, yo me río, pero en el fondo me preocupa mucho este talibanismo, que se habla mucho del instinto y todo eso, pero luego, ay, si no sigues las normas, ay, del que se sale del caminito. Y no, de verdad que no entiendo por qué nos preocupa tanto hacer las cosas bien, y digo bien entre comillas, porque es bien según el criterio ajeno. Pero es que tú entras en internet y ahora porque hablamos de comida, pero podría ser cualquier otro tema, pero te entras en internet y te vuelves loca porque encuentras a los del low carb por un lado, a los paleo por el otro, a los vegetarianos por el otro. Y al final ya no sabes qué hacer si no tienes criterio propio, porque todos parecen tener razón y todos te dan sus argumentos y todos tienen sus estudios científicos y todos en el tema nutrición, todos tienen sus fotos del antes y el después y qué bien estoy ahora. Pasa lo mismo con la crianza y ya si juntamos la crianza con la alimentación, entonces ya tenemos el cóctel a punto y el mundo implosiona. Que veo que genera mucha presión en las madres, es esa obligación, como ese compromiso de tener que dar a tus hijos solo comida ultra saludable. Luego podríamos entrar a discutir qué significa saludable. Pero yo recuerdo, por ejemplo, los primeros encuentros de familias homeschoolers que todo el mundo venía con su ensalada de quinoa, con sus verduras, sus legumbres, que está muy bien, pero yo pasé meses pensando que todas las familias de ese grupo eran vegetarianas y no lo eran. Lo que pasa que cuando se juntaban traían ese tipo de cosas. Y veo también el alivio que sienten algunas familias que nos visitan y que ven que nuestros hijos tienen libertad para comer lo que quieran y que eso incluye tomarse un colacao o comerse un helado de chocolate. O sea, que eso incluye, llamémoslo, comida no saludable. Y me dicen, ay, qué bien ver que tienes colacao en tu casa. Pero yo no le tengo que dar permiso a nadie para nada. Solo porque algo parezca lo normal o lo correcto, por lo que nos llega a través de las redes, no significa que sea lo que tú tienes que hacer o creer. Tú tienes que tener tu propio criterio. Y si sufres porque tu bebé de 5 meses está desesperado por probar la comida como estaba el mío, quizá lo que tendrías que hacer es dársela a probar. Eso es lo que yo hice. Si mi bebé de 5 meses está desesperado por probarlo, yo no voy a esperar a que cumpla 6. Que me encuentro madres que comen a escondidas y que hacen turnos con su marido o con quien sea para que el bebé no esté nunca presente mientras el resto de la familia come. Porque el niño quiere probar la comida, pero como no cumple todos los requisitos, no se la podemos dar. Entonces, ¿cuál es la solución? Siguiendo el método, la solución es apartar al bebé cuando los demás están comiendo para que no vea la comida y no sufra, no sé si es no sufra el bebé o es no sufra la madre. Nos hemos vuelto locos. Es que nos hemos vuelto locos, es que esto no tiene ningún sentido. Y quiero insistir en que la popularidad del método ha traído algo muy, muy bueno, que es el hecho de cuestionarnos la necesidad de los purés. Yo creo que eso es algo bueno. Los artificiales, porque no, esos sí que no son saludables, pero incluso los caseros, porque comiendo solo purés, insisto, el niño no aprende a masticar y a tragar la comida. Y ese es un aprendizaje muy importante. Aquí sí que le va la vida en ello. En mi casa, los bebés comen prácticamente lo mismo que los adultos. Trozos de fruta, trozos de verdura, trozos de pan, pero también purés si ese día eso es lo que comemos. Pero ningún método
Ningún método debería dictar cómo comen tus hijos, ni cómo duermen, ni cómo juegan, ni cómo aprenden. Ningún método ni ningún experto. En tu casa, el experto eres tú. Y si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Échale un vistazo al curso de escritura creativa de 4 hojas, que aunque es para adolescentes, a mí me ha encantado también y me he divertido mucho. Y hasta el próximo domingo, que tengas una bella y pacífica semana. La Crianza Pacífica es un podcast independiente financiado exclusivamente por sus mecenas. Tú también puedes serlo apoyando mi trabajo en patreon.com/Laura Mascaró o desde la aplicación de iVoox pulsando el botón Apoyar. De cualquiera de las dos maneras, podrás acceder al contenido extra exclusivo para patrocinadores.